Damos gracias a Dios, amados hermanos, que estamos nuevamente reunidos en este día, en este instante, para seguir tratando de abarcar un poquito más acerca de lo que hemos compartido acerca del Evangelio de Mateo y el tema que estamos tocando acerca de Jesús, que habla de la sujeción y de la humildad. Y como estuvimos leyendo, hermanos, quisiera recordarles el pasaje para que empecemos a ver esta disertación. Y está en Mateo capítulo 17, versículo 24. Dice, cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le preguntaron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa un anzuelo y toma el primer pez que saques, abre la boca y hallarás una moneda. Toma y dásela por mí y por ti. Como estuvimos viendo el domingo, en los principios del reino, debemos obedecer a las autoridades puestas por Dios. Pero surgen algunas preguntas que nos hicimos y que es importante que ahorita también las veamos. ¿Cómo enseñan las Escrituras estos principios del reino? 2. ¿Por qué se debe participar en una sociedad pecaminosa que en su gran mayoría nunca toma en cuenta a Dios? Y que muchas veces, o muchas de las veces, los recursos obtenidos los usan para enriquecerse y hacen mal uso de ellos. Entonces, ¿por qué participar si se pisotean las normas divinas de justicia, blasfeman el nombre de Dios y a menudo niegan su existencia? Jesús enfrentó una sociedad igual que la de nosotros. Los principios de Jesús son aplicables en su tiempo y en nuestro tiempo. Y Jesús nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. A pesar de que había autoridades que cobraban impuestos y que este era un impuesto del templo, porque nosotros en las Escrituras, nosotros vemos que esta cobranza de impuesto era algo que Dios había establecido. Era algo que Dios ha establecido en el que la gente mayor de 20 años, varones, cada año tenían que dar 2 dracmas para el sustento del templo. Esa era una ordenanza de Dios y eso fue suscitado, ¿verdad? Porque leemos en las Escrituras, en el primer libro de Samuel, cómo David se enorgulleció después de haber salido a las batallas, de haber conquistado, de haber acabado con los hijos de Anac, los gigantes, y se enorgulleció su corazón. Y entonces él hizo un censo. Y este censo, que fue motivado por Satanás, según el primer libro de las Crónicas, Satanás fue el que motivó el corazón de David para llevarlo al orgullo, y entonces así David pecó delante de Dios. Dios hizo entonces que el pueblo hiciera una expiación por el pecado y había hecho de hecho una ordenanza acerca de eso para que nosotros, o la gente, mejor dicho, la gente de aquellos tiempos, hicieran esa expiación a través de dar esa ofrenda que era para la mantención del templo, porque Dios es el único que tiene esa capacidad o esa bendición de saber qué cantidad de pueblo es el que tiene y cuáles son sus nombres. Pero David, ¿verdad?, pecó en el orgullo, queriendo él saber qué cantidad de guerreros tenía, qué cantidad de gente tenía, y muchas ocasiones así pasa en las iglesias, ¿verdad? Que entre más gente tenemos, a veces más enorgullecidos somos. De hecho, en ocasiones no nos consideran iglesias si no tenemos una cierta cantidad de personas que se congregan con nosotros. Sin embargo, eso deberíamos de considerar, por ejemplo, con la iglesia china,
porque ahí en China hay pastores que solamente tienen de 3 a 5 congregantes en sus iglesias y lo tienen que hacer muy ocultamente. Y no por eso no son iglesia, porque donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Así es que no consiste en la cantidad de las personas, en el que nos lleve a nosotros a enorgullecernos, sino más bien el considerar nosotros con humildad y agradecimiento lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la bendición que nos ha provisto y que gracias a Él hemos logrado lo que hasta ahorita hemos logrado, puesto que nosotros somos simplemente siervos inútiles, porque lo que debemos de hacer es lo único que hacemos. Sin embargo, Dios siempre, ¿verdad?, tiene esa gracia y esa misericordia para con nosotros, y Él promueve siempre a través de sus principios que nosotros tengamos un carácter humilde y no orgulloso. Así que el Señor Jesús nos muestra a través de este pasaje cómo Él cumple con todas las leyes. Recordemos que hemos estado mencionando que el Evangelio de Mateo fue escrito para una audiencia judía. Y era importante que Mateo señalara estas cosas, siendo él habiendo sido un recaudador de impuestos y teniendo todo el panorama de esta situación, que Él nos vino a transmitir a través de este Evangelio, principalmente a los judíos, que el Señor Jesucristo siempre cumplió con todas las autoridades. Todas las autoridades, dice la Escritura, han sido puestas por Dios. Y cualquiera que la resiste, lo único que hace es resistir a Dios, porque las autoridades fueron puestas por Él. El ser humano tiene esa falta y esa carencia porque no desarrolla o no crece su carácter espiritual. No llevan una disciplina de oración, de estudio de las Escrituras, y entonces fácilmente violamos a veces los principios de Dios y caemos en transgresión. Pero esa es la buena bondad de parte de Dios a través de la gracia y a través del conocimiento de Dios que nos es revelado por el Espíritu Santo, que Él siempre nos equilibra en las cosas de Dios para que no permitamos el orgullo en nuestra vida y podamos nosotros dejar que la humildad se manifieste en nuestros corazones, y esa humildad y esa humillación nos ayude, ¿verdad?, por el ejemplo del Señor Jesucristo, como dice Filipenses capítulo 2, que nosotros podamos tener esa capacidad de sometimiento a nuestras autoridades. Recordemos, amados hermanos, que la Biblia nos enseña claramente que en los postreros tiempos habría ese tipo de personas que no respetarían la autoridad. Es algo que Dios ya ha señalado. Estamos en los últimos tiempos, estamos anunciando Maranata, Cristo viene, pero estamos conscientes de todas las advertencias que Dios nos ha dejado. Recordemos que Jesucristo nos advirtió que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. También Él dijo que habría gente de cierto carácter aborrecedoras de las autoridades, que se rebelarían ante ellas. Y además también advirtió que cuando Él viniera hallaría fe en la tierra, o sea, mostrando esa carencia de fe. Además también nos enseñó que nosotros, si no poníamos atención y no prevalecíamos en el conocimiento de Dios, seríamos engañados. Y es algo que nosotros debemos de evitar. El Señor Jesús nos ha dejado estas advertencias. Así es que claramente en el versículo 24 que nosotros leímos, vemos el arribo de Jesús a esa ciudad de Capernaum, que significa la ciudad de Nahum. En el versículo 25, la respuesta de Pedro a ese cobro que les dijo, sí lo paga, porque seguramente Jesús no era la primera vez que lo hacía. Él ya tenía casi 30 años y seguramente Él cumplió, porque así lo dicen las Escrituras, Él cumplió con toda la ley y cumplió con todas las ordenanzas y preceptos que habían sido establecidos. Así es que Pedro no dudó en decir, sí lo hace. Pero Jesús, entrando a casa, que algunos dicen que fue la casa de Pedro, otros teólogos dicen que fue la casa de Jesús,
Independientemente de eso, cuando entra Jesús lo cuestiona y le dice, a ver Pedro, ¿de quién se cobran los impuestos? Porque sabemos que los reyes de la tierra o la gente que está en autoridad a veces exenta a sus familiares, exenta a la gente que no es del vulgo, que no son sus conocidos. Y dice Pedro, sí, claro, de los extranjeros. Y dice, bueno, mira, para que no se ofendan, para que vean que soy una persona que cumple con las ordenanzas, con los preceptos, y es parte de nuestro testimonio, además, hermanos, que nosotros cumplamos con lo que a Dios compete. Recordemos que no fue la única vez en que cuestionaron a Jesús acerca de los impuestos. En alguna ocasión los fariseos y saduceos vinieron y le dijeron, ¿debemos de pagar impuestos a César? Y Jesús les dijo, denme una moneda. Una vez que le dieron la moneda, dijo, ¿de quién es la cara, la inscripción de esta moneda? Y entonces todos al unísono dijeron, de César. Y Jesús dijo, pues entonces denle a César lo que es de César, pero denle a Dios lo que es de Dios. De tal manera que hay una parte que es, ¿verdad?, de los seres humanos, ¿verdad?, de los reyes, de los gobernantes, que a veces nos imponen los impuestos, nos imponen ciertas cosas, y que muchas veces nosotros nos quejamos o decimos, esta gente ni hace un buen uso, y nos estamos quejando, pero hermanos, Dios no nos va a juzgar por lo que otros hacen. Dios nos va a juzgar por lo que nosotros hacemos. A nosotros lo único que nos toca es cumplir. Si hay gente que está haciendo mal uso de las cuestiones económicas o de su puesto, de su autoridad, bueno, pues Dios a esa gente lo va a juzgar en su momento. Pero nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, como aquellos que estamos siguiendo las pisadas de Jesús y estamos siguiendo su ejemplo, nos toca, amados hermanos, simplemente obedecer y cumplir. Porque eso es de lo que Dios nos va a tomar cuenta. Así que en el versículo 26 de este pasaje nosotros vemos la interacción de Pedro y Jesús al respecto de este cobro. En el versículo 27, el cumplimiento de la demanda de la autoridad, ¿verdad? Lo que exige la autoridad en este mundo, Jesús lo cumplió. Lo que le exigió la autoridad del cielo, Jesús la cumplió. Así nosotros debemos de cumplir con las cosas que aquí se nos establecen y con las cosas que se establecen allá arriba. Dios aquí nos dice que debemos nosotros sujetarnos a nuestras autoridades, orar por ellas, tenemos que aceptar su autoridad, tenemos que entender que las autoridades están puestas no para los que estamos haciendo justicia, sino para los que están actuando injustamente, y para ellos es, ¿verdad?, que son puestas esas autoridades, porque ellos son jueces de ellos y ellos aplican la autoridad a la gente que la está quebrantando. Así que nosotros, amados hermanos, tenemos que ser obedientes, sujetarnos a nuestras autoridades. Sabemos que hay autoridades en el gobierno, hay autoridades en el municipio, hay autoridades en la casa, hay autoridades en la iglesia, hay autoridades en el trabajo, y tenemos que tener el carácter de Jesús de humildad y sujeción, como Él lo mostró en este pasaje. Jesús pudo no haber pagado, Él era el hijo del dueño del templo, y sin embargo cumplió. Porque una de las cosas más grandes que he visto en el carácter de Jesús es su humildad. Las palabras de Jesús siempre fueron: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Así es que hay un gran galardón para todos aquellos que servimos de un corazón sincero y que servimos a Cristo con integridad. Jesucristo le va a demandar a cada persona todo aquello que Él le haya delegado, toda la autoridad que Él le haya delegado, todos los compromisos que haya puesto en su vida y la responsabilidad que le haya dado. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener ese discernimiento de hacer las cosas correctas delante de Dios. Por eso, en el principio de la sujeción y de la humildad de Jesús,
Nosotros lo vemos claramente en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Como Jesús, siendo Dios, dice, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Y con eso, amados hermanos, quiero finalizar, porque Filipenses nos deja ver claramente el carácter de Jesús. Pablo, cuando escribe a la iglesia de Filipo, les dice estas palabras desde el versículo 1 en el capítulo 2. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y dice, nada hagáis por rivalidad o por vanidad o orgullo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Con estas palabras, Pablo estaba enseñando lo que es la humildad contra el orgullo. Y así nosotros vemos el carácter de Jesús de humildad y de sujeción. Y dice Pablo, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás, porque la gente que es orgullosa solamente busca su propio beneficio, pero el que es de Dios busca el beneficio de los demás. Entonces dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí está la humillación y lo que precede a la humillación es la humildad. Y se hizo semejante a los hombres, más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así vemos claramente, hermanos, que para que nosotros seamos exaltados, necesitamos primero voluntariamente y en amor humillarnos y sujetarnos. De la misma manera que Jesús lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo porque hemos recibido ejemplo de nuestro Dios y nuestro Salvador. Así es que yo quisiera invitarte en este momento para que hiciéramos una breve oración de acuerdo a la palabra que hemos predicado o enseñado, de tal manera que el Espíritu Santo nos dé ese carácter de humildad, se lleve de nuestro corazón todo orgullo, porque nadie está exento de a veces sentir esa atracción de orgullo y nosotros debemos de discernirla y no permitir que desarrolle en nuestro corazón. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bondad y misericordia en nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, que tu humildad, Señor, que además aprendemos de tu carácter y aprendemos de tu ejemplo, sea desarrollada en nuestra mente y en nuestro corazón. No permitas jamás, Señor, que el orgullo gobierne ni nuestra mente, ni mucho menos nuestro corazón, ni nuestras acciones. Danos un corazón humilde, manso, igual al tuyo. Ayúdanos, Señor, a que pongamos esa disposición de humillación para ser enaltecidos a su debido tiempo, de acuerdo a tu gracia y tu infinita misericordia. Nos ponemos en tus manos, te alabamos y te bendecimos hoy y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana disertando un poco acerca de la hermosa palabra de Dios. Dios los bendiga.